Una vez más, saludándoles con alegría, con gusto, aquí sonriéndonos a causa de, pues, la diversidad de circunstancias que acontecen en torno al inicio, la cámara, el sonido, en fin, detalles que nosotros estamos experimentando que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo y en contacto pleno con ustedes. De verdad que es una gran aventura, no solo tratar de compartir e introducirnos, sino la complejidad de las circunstancias que en vivo acontecen y que detrás de cámaras pues suceden una gran cantidad de circunstancias que nos están brindando experiencia, nos generan risa, buenas memorias para ese respecto. Así que bienvenidos a todos ustedes a través de las redes sociales, para quien presencialmente está con nosotros, una vez más saludándoles, y estamos hablando acerca del libro de los Hechos. No podemos decir que es un libro de historia o del pasado. No se escribió para solo hablarnos de acontecimientos para un evento específico. El libro de los Hechos es la continuidad de la iglesia iniciando en Pentecostés, con todo cuanto involucra, con todas sus manifestaciones, hasta el último día en que el Señor así lo defina. Así que en el capítulo 3 de Hechos, en el verso 11, vamos a empezar y pidiendo la dirección, buscando la llenura y la directriz del Espíritu, de esta manera introducirnos en esta gran verdad. Les reitero, sus comentarios son muy importantes, sus aportaciones son bienvenidas, sus preguntas trataremos de hacerlas la respuesta en la brevedad posible, pero por favor, interactúen con nosotros. Me cuesta trabajo pensar que solo estamos de una vía cuando necesitamos sea de dos, donde podemos retroalimentar, es decir, ustedes me aportan bendición y puedo aprender también de este contexto. Así que vamos a pedir a uno de los presentes una oración, y por favor te invito ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a dedicar este tiempo para el Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre Santo, para estudiar tu palabra, Padre mío. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de nuestro pastor, Padre Santo, dándole el discernimiento y las palabras precisas y necesarias, Padre Santo, para entender este tema, para entender la exposición de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo inunde esta clase, Padre Santo, para que nos dé esa sabiduría y el entendimiento para asimilar estas palabras proyectadas por nuestro pastor, mi Dios. Te pedimos, Señor, por las personas que vienen en camino al estudio, Padre Santo, por las que no pudieron estar presentes, mi Dios. Bendícelos, gracias, Padre Santo. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Qué excelente. Bueno, ahí donde estás, coloca tu Biblia, tus apuntes, tu pluma para tener toda la libertad de escribir, anotar. A mí en lo personal siempre me gusta tomar notas, puesto que me propicia una mayor captación de las acciones, de los hechos, de lo que se hace resaltar en mi vida. Es la razón también por la cual en mi Biblia siempre tengo apuntes, tengo subrayado, en fin. Pero sí te aliento para que puedas estar sentado con todos tus notas disponibles y tu Biblia, ya sea digital o física, y de esta manera empezamos. Bien, dice el verso 11, lo voy a leer en voz alta: y teniendo asidos, hablando del hombre paralítico, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Nuestro texto es del 11 al 16, que ese es el párrafo que conlleva la lección de hoy. Recordaremos que Pedro y Juan iban a la oración, y en ese momento aquel hombre
pidiéndoles una moneda, solo propició el momento para que se conjugara una de las más impactantes evidencias del nombre, del poder, de la autoridad del Señor Jesús. Y esto generó entonces también la oportunidad de comunicar el mensaje, la oportunidad de transmitir la razón por la cual este evento había acontecido. Y necesitamos hacer una observación en la introducción, que los milagros solo pueden ser maravillas, como Pedro también lo declaró, en relación con la capacidad del ser humano. Es decir, cuando el ser humano no tiene la capacidad de efectuar algo superior a sus talentos o habilidades, podemos decir que la actividad divina continúa manifestándose, haciendo realidad lo que la ciencia o la capacidad humana es incapaz de poder lograr. Esto quiere decir para nosotros, para la generación actual, Dios sigue estando en operaciones. Dios no ha concluido ni concluirá jamás, porque Él es inmutable. Eso implica entonces que su plan, su propósito, siempre será por siempre y para siempre inalterable. De esta manera tú y yo podemos estar seguros que el libro de los Hechos entonces no solo es un punto de referencia de un pasado, es la realidad de las noticias del cielo para hoy, para ti, para mí, para continuar adelante. Así que Dios continúa operando. Eso debes guardarlo, mantenerlo presente, porque en ocasiones nosotros nos descalificamos a nosotros mismos en circunstancias cuando creemos que ya son imposibles de superar. Cuando nosotros nos medimos a nosotros mismos o evaluamos las condiciones, las circunstancias de acuerdo a nuestras capacidades o recursos, y decimos, mi lógica, mi conclusión final determinan este resultado, imposible superar. Pero es justo ahí donde el ser humano llega a su limitación, donde la oportunidad del cielo se abre para propiciar cosas grandes. ¿Sí? Bien, lo que acabamos de leer entonces es que los milagros pueden ser un vehículo a través del cual se comunica o se puede comunicar el mensaje del Evangelio. Esto significaba que aquellos que estaban adorando en el templo fueron testigos oculares de un hecho contundente. Cuando aquel hombre entra por el templo, cuando empieza a saltar, a alabar, a adorar al Señor, cantando y proclamando cuán bueno es el Señor, que Él es fiel. Esto atrajo toda la atención de los ahí reunidos. Sin lugar a dudas, la gran mayoría de los ahí reunidos, al venir constantemente y aún de otras naciones que venían cada año, sin lugar a dudas, este hombre ya formaba parte del inventario de los atrios del templo. Por 40 años había estado ahí este hombre. ¡Qué tremendo! Esto mínimo nos debería decir entonces que todos los que se reunían ya conocían perfectamente quién era ese hombre. Todos ya sabían cuál iba a ser el recorrido y a quién se iban a encontrar entre las graderías del templo. Cuando ven a este hombre que había sido paralítico desde nacimiento y ahora lo ven caminando, saltando, alabando a Dios, era obvio que todos estaban perplejos, atónitos, sorprendidos de lo que había acontecido. Y eso es algo que nos debe sorprender, porque nos estamos volviendo una sociedad cada vez más propensa a ser menos sorprendidos, porque la ciencia, la tecnología están generando una gran cantidad de actividad que pareciera ya no sorprendernos nada. Pero si algo tiene Dios, es que es capaz de superar la ficción, y es capaz de superar las circunstancias, y es capaz de superar cualquier tiempo y momento para traernos esa oportunidad. Así que estos hombres ahora se convirtieron en los testigos que podrían testificar de un hecho innegable. Todos estaban observando, escuchando a alguien
que no había sido llevado por Pedro y por Juan al templo, sino que él había caminado y ahora estaba ahí alabando al Señor con ellos. ¡Qué alegría! A veces nosotros perdemos eso. Cuando Dios hace maravillas en nosotros, esa es la respuesta apropiada, esa es la conducta que deberíamos tener. Quiero dar gracias a Dios porque me sanó, quiero dar gracias al Señor porque hizo cosas buenas. Dices, no me digas. Era cuando puedes decir, gracias Señor, amén, me has dado libertad, has traído vida a mi vida. Ya se pierde. Y a mí me impacta la actitud de este hombre porque desafió todos los cánones establecidos. Él superó todos los protocolos que puede haber en una reunión, porque era mayor su gratitud, era mayor el impacto de lo recibido que cualquier restricción alrededor. ¡Qué impactante! Eso es lo que nos falta el día de hoy, ser más expresivos. Te apuesto que si la selección anota un gol, escuchas ese sonido en prácticamente todo el entorno que tenemos. Pero cuando hay un milagro del Señor, parece como si no pasó más que en un lugar oscuro, ¿no? Y eso me impacta de este hombre. Bien, habíamos mencionado en clases anteriores que los milagros tienen un propósito, que los milagros tienen una influencia, un significado. Y esto vuelve a reiterarnos efectivamente que el milagro realizado en este hombre paralítico tenía propósitos específicos. Y mínimo vamos a encontrar 3 propósitos. El primero de ellos es que ese impacto de amor se hizo presente en el paralítico como resultado de la revelación de que Dios es amor. Y la compasión que siempre al Señor le ha caracterizado es el dolor por aquellos que viven en tiempos de crisis, en momentos muy limitados, pero es cuando Dios puede accionar, hacer y actuar, porque la fuerza poderosa que mueve al Señor es el amor y la compasión. El Señor Jesús hizo muchos milagros porque tenía compasión de las multitudes, porque le dolía la situación de las multitudes en su entorno. Por eso en ocasiones escuchamos o podemos leer en los evangelios que el Señor decía, andan como ovejas sin pastor. A Él le dolía a su pueblo. Y precisamente esto es un hecho contundente que debemos resaltar. La fuerza poderosa que hizo posible la liberación a este paralítico fue el amor y la compasión de Dios. Que eso continúa vigente. El amor de Dios no se ha extinguido, el amor de Dios no se ha limitado, el amor de Dios no está en un tiempo de, como dijeran, de stand-by. No. Estamos el día de hoy entendiendo una vez más que el poder sanador del Señor emana, fluye como resultado, mencioné, de 2 aspectos contundentes: el amor y la compasión. Por consiguiente, nos damos cuenta que ese amor sigue manteniendo un caudal ilimitado de recursos a disposición de quienes estamos hoy buscando al Señor. Su compasión es la evidencia de que nuestra situación le duele. Si alguien sabe, conoce lo que es el dolor y cómo ayudar para superarlo, es el Señor. Así que este hombre, el paralítico, recibe un impacto poderoso de la muestra innegable del amor del Señor. Y recuerden, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En Juan, el mismo Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, sino que dé su vida, ¿no? Así que este hombre, al experimentar el amor de Dios, al experimentar el poder liberador y ser levantado, no habría otra forma de expresarlo más que cantar, saltar, adorar y alabar a Dios. ¿Dónde? En el lugar donde es el templo. Y hoy somos muy formales, ¿no? O sea, no queremos hacer, no queremos decir cuando es la expresión genuina de un corazón agradecido. Bien, otro propósito
que era necesario colocar era no solo atraer la atención del liderazgo del pueblo de Israel, no solo el contexto del pueblo reunido junto al templo, no, el propósito fue precisamente hacer evidente que el título del Mesías no solo había quedado unos días atrás, sino que el Mesías tenía esa capacidad, autoridad y poder para continuar, como decían las promesas, ser aquel que se sentaría en el trono por siempre. ¿Qué sucedía? Si alguien conocía las Escrituras, eran los líderes. Si alguien conocía lo que representaban las promesas, era el liderazgo. Y era importante que este liderazgo entonces se diera cuenta, reconociera y aceptara que las evidencias revelaban la realidad de quién era el Mesías. No estamos hablando de supuestos, ni estamos hablando de hipótesis o posturas. Estamos hablando que los hechos son la realidad que da una evidencia innegable. Porque los hechos revelan lo que es la verdad, lo que es genuino. Y en base a eso es como se toman las decisiones. Es como un juez cuando va a dictar una sentencia, siempre y cuando no sea corrupto, por supuesto. Porque a veces la justicia está al alcance del bolsillo. Pero cuando hay una justicia clara, las evidencias, los hechos revelan y muestran cuál es el resultado final o qué se debe hacer con eso. ¿Sí? Eso es muy importante. Como dijera un predicador del siglo pasado, hablando de la justicia es la verdad en acción. Tan claro, ¿no? Siempre y cuando tengamos eso. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Pedro dice en el verso 12, ¿por qué colocan sus ojos en nosotros como si fuera nuestro poder o piedad por la que hicimos esto? ¿Sí? Sin lugar a dudas, nosotros leemos que Jesús sanó a una gran cantidad de personas a lo largo de su ministerio terrenal. Este no sería la excepción. Pero el punto focal es que Pedro aprovecha las condiciones para poder presentar una realidad que para la mayoría de los judíos o de su liderazgo estaba oculta o no pretendían aceptarla. La primera, que el Mesías, a través de sus creyentes, continuaba realizando las mismas acciones que le caracterizaron cuando estaba físicamente en su ministerio terrenal. Eran las evidencias innegables de un hecho contundente. Estaban revelando que Él continuaba vivo. ¿Por qué? Porque fue en el nombre de Él, en la autoridad de Él, como se hizo el milagro. Y a mí me impacta, porque Pedro y Juan dan una revelación de cómo debe servirse a Dios sin tratar de obtener una postura, una jerarquía, una adulación o sacar provecho de esa condición en la que se les ha conferido estos dones. Ellos se sustraen, como Juan el Bautista dijo, no, yo no soy. Hay uno y es Él. Y Pedro y Juan dicen, no, nosotros no fuimos. Nosotros fuimos el túnel a través del cual fluyó ese poder y esa autoridad para concluir y propiciar la sanidad total de este hombre, ¿no? Y ese es el punto, que estos discípulos son, al igual que tú y yo, los medios que Dios utilizará para cumplir su propósito. La iglesia sigue estando viva, la iglesia sigue siendo la misma porque inició en Pentecostés y concluirá hasta que el Señor así lo determine, así concluya. Por lo tanto, la atención que estaba suscitándose en Jerusalén ya estaba en el momento más álgido. Solo días antes se había estado hablando acerca de lo que sucedió en Pentecostés, cuando aquellos pensaban que
los 120 estaban ebrios a las 9 de la mañana. Y aquello había suscitado, ahora sí que, la plática cotidiana en cada hogar, en cada punto de reunión de lo que había sucedido en Jerusalén. Y este propósito, o el segundo propósito, era manifestar que las promesas hechas a los padres, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y a todas aquellas generaciones, habían llegado a su cumplimiento. Dios siempre cumple sus promesas. Quizás el tiempo para ti y para mí es un prolongado periodo, pero para Dios justo es en el tiempo que Él define, que es el perfecto. ¿Cuándo sucedió? Recordemos que de Malaquías a cuando se presenta la encarnación, el nacimiento del Señor Jesús, encontramos 500 años de silencio del cielo, hablando de profecías. Era precisamente el tiempo para el cumplimiento de lo que Dios había estado reservado, o se había reservado para que esto aconteciera. ¿Sí? ¿Comentarios? Muy bien. Bien, ¿cuál era el tercer propósito que tenemos nosotros aquí? Podemos darnos cuenta que la evidencia de este hombre transformado, sin lugar a dudas, había cambiado su vida, había cambiado todo. Pero ahora, en los versos 12 y 13 que tenemos aquí, cuando Pedro está volviendo a hablar acerca de como si nosotros hubiésemos hecho, Pedro no perdió el tiempo para poder compartir una gran verdad. Y el tercer propósito para mí es el viento recio, como en los versos anteriores dice, que cuando sopló un viento recio y llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ese viento recio aún estaba soplando. Y no hablando de solo como una sola ocasión para un tiempo específico en Pentecostés, sino ese viento empezó en Pentecostés y seguirá soplando hoy y en cada generación hasta que el Señor así lo defina, cuando Él lleve a su iglesia a los cielos. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Sus planes no son alterados por tiempo, espacio, circunstancias o personas. Él define la historia, Él hace la historia. Aun cuando le da la libertad a cada persona de elegir, determinar su presente y su futuro, eso no limitará jamás el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Eso es algo que debemos reiterar. Esto nos lleva entonces a darnos cuenta que esa condición de Pentecostés no es privitativa o no fue privitativa de una generación específica. Es el principio de un ilimitado poder, de una ilimitada actividad donde nosotros podemos ser testigos, participantes, o podemos sustraernos porque tenemos la libertad de hacerlo. Pero el hecho de sustraernos no implicaría, no limitaría que Dios continúa operando en ese ámbito que llamamos lo sobrenatural. ¿Qué había sucedido ahora? Si tenemos esa disponibilidad de recursos para nosotros, para ti, para mí, podemos buscar, accionar y movernos en la medida en que estemos dispuestos a que el Señor siga llenando, obrando y operando en nosotros y a través de nosotros. Últimamente se ha estado en la ciencia y máxime en la transportación utilizando un túnel de viento. ¿Por qué? Porque es la forma más segura de análisis, de observación, de resultados acerca de qué sucede cuando hay una fuerza opuesta y cómo pueden manejarse las futuras circunstancias. Por ejemplo, anteriormente aviones costosísimos eran subidos y después colocados para que se estrellaran y sacar entonces conclusiones
estudios, pero hoy ya no. Hoy los túneles de viento se han convertido en una parte importantísima para definir estabilidad, seguridad, para mostrar qué tanta resistencia o qué tanto puede ser benéfico esto. ¿A qué me refiero? Que así es como el Señor utiliza a cada uno de nosotros como un túnel de viento donde ese poder fluye para tocar, para impactar a las personas alrededor. Somos su medio, pero de nosotros depende si nos sustraemos o adentramos. ¿Por qué oramos? Simplemente es la pregunta. Porque creemos que hay una capacidad ilimitada disponible para nosotros cuando buscamos a Dios, y de esa manera esa presencia divina puede actuar a nuestro favor en un momento determinado y cambiar lo que está alterando nuestro presente. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que hace con nosotros. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo este propósito en el tercer? Que el Señor había elegido, aquí lo coloqué, elegidos, llamados y equipados para cumplir ese propósito. Recordarán que Jesús les había dicho en Mateo 18, porque yo edificaré mi iglesia. Y Él sigue en ese mismo contexto edificando esa iglesia. Nosotros somos igual que ellos, elegidos, llamados y equipados. Jesús había dicho: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Vamos a leer Marcos 16, 15 al 18, por favor, si lo tenemos. Lo único que podemos darnos cuenta es que toda esa actividad realizada por el Espíritu Santo tenía un solo propósito específicamente: dar a conocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey prometido, que Jesús es Dios, es lo que está diciendo. ¿Sí? Marcos, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Subraya, que dice estas señales, es decir, esto es algo característico para quienes. ¿Qué dice? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús estaba anticipadamente diciéndoles cómo sería la circunferencia de su ministerio, bajo qué esfera ellos iban a operar. Un ámbito espiritual con una influencia sobre lo natural, donde lo sobrenatural iba a absorber lo natural siempre y cuando caminaran en esa senda. Dice primero: y estas señales seguirán a la generación únicamente de los discípulos. ¿Así dice Norma? No, dice a los que creen. Y ustedes y yo somos parte de ellos. A los que creen. Dice: y estas señales seguirán, ¿cuáles? Las que estábamos viendo en el libro de los Hechos. En ellos inició, no concluyó. En ellos fue el primer capítulo de una larga sucesión de capítulos que todavía no concluye el libro de los Hechos. Porque mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, se siguen escribiendo sus capítulos. Tú y yo somos parte de ese capítulo. ¿Sí? ¿Comentarios? Ahí está muy claro lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Si fuera, y eso es algo que necesitamos enfatizar, si fuera algo limitativo, o si fuera únicamente para un momento específico de tiempo, personas y circunstancias, Jesús lo hubiese definido. No hubiese mencionado a todo el que cree. Diría a ustedes. Sería muy enfático. Señalaría vigencia, personas y condiciones. Pero Él hizo un espectro amplísimo para decir al que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Es decir, al presente y a un ilimitado futuro. ¿Sí? ¿Comentarios?
Entonces vemos que Pedro y Juan se están moviendo bajo la dirección del Espíritu Santo en aquello que ya había sido preparado anticipadamente por el Señor, donde ya les había brindado las instrucciones y ahora simplemente estaban siendo guiados para accionar de acuerdo a lo que el Señor tenía reservado para ellos. Es como para ti y para mí. No nos damos cuenta que el día de mañana probablemente enfrentaremos o viviremos circunstancias donde seremos el medio que Dios use para liberar, bendecir, cambiar, transformar las vidas de otros. ¿Por qué? Porque no estás hablando de un requerimiento que te lleve a reunir ciertas características para entonces ser creyente. Un creyente es desde alguien pequeño hasta alguien que tiene edad avanzada, pero tiene la certeza que Jesús es el Señor, el Salvador, que Él es Dios y en su nombre tenemos la oportunidad de accionar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Parece como que estas palabras ya no son aptas para nuestro tiempo, ¿eh? Pareciera que ya están lejos de la realidad, pero siguen teniendo la misma vigencia. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. Milagros también para que crean, ¿no? Que es básicamente el tema del milagro. O sea, porque el paralítico creería o no creería antes del milagro. Sí, o sea, Pedro y Juan, como sea. Pero el paralítico no creía, probablemente. Pues sí, porque en el texto dice que miran y es en donde ellos vieron en él La fe. la fe. Así es, de que podía. Exactamente. Sí. Pero porque después Pedro dice, ¿por qué yo, no? Si es de Cristo, o sea, no soy yo, es Cristo. Como para, y lo está diciendo en el templo, también el contexto del templo, Sí. para cumplir profecías, o sea, para el cumplimiento de profecías, y está implícito hacia los judíos también, esa parte. Y debemos entender que hay algo que el mismo Señor Jesús mencionó, que viendo no verían, es decir, muchos aún considerando el hecho de tal magnitud de milagros, no podrían creer. Pero el Señor no lo limita, por el contrario, es la oportunidad para seguir extendiendo ese amor y misericordia. Pero algo sucedió muy impactante que nosotros debemos considerar. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 24, hay una palabra que Jesús declara, o una revelación que hace que probablemente no había sido comprendida, porque no habían experimentado, enfrentado circunstancias de una magnitud que propiciara a los discípulos llevar ese nombre a un momento donde las condiciones fueran exigentes, demandantes, donde se confrontarían con una gran verdad. Vamos a leer Juan 16, 24, por favor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos no habían, estos dos, o los discípulos no habían estado en esa necesidad de enfrentar una realidad que propiciara que algo de esa envergadura, de esa magnitud trascendiera. Ellos oraban, pero ahora se encontraban ante una situación donde las palabras fueron en el nombre de Jesús. Y fue donde se descubre una ilimitada capacidad o una fuente inagotable de poder, porque en ese nombre es como ellos estaban moviendo. Quizás para nosotros, cuando utilizamos esta frase en el nombre, no es tan clara o tan profunda, pero para ellos, cuando hablaban en el nombre, era en representación, en la autoridad, en el respaldo, en conformidad con su voluntad y para la gloria de Él. Era lo que estaba sucediendo. Así que ahora los discípulos habían entrado a otra esfera de fe, a otro nivel, porque ahora decían, en el nombre del Señor es como tendremos todas las respuestas o los recursos del cielo a nuestra disposición. Por eso dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Porque en ese tiempo
el Señor oraba y el Señor les daba. Él cuidó de ellos. Pero esos 40 días, después de la resurrección, fueron los propicios para la mayor enseñanza, la directriz y colocar estas palabras una vez más a su alcance. ¿Sí? ¿Comentarios de quienes están allá atrás? Digo, a través de internet. Bueno, solo dos cosas pueden suceder: o estamos siendo claros o no se está quedando claro el tema, ¿no? Yo espero que esto nos permita crecer. El propósito de estudiarlo no es simplemente para tener una información intelectual de los hechos. Es para que nuestra fe pueda crecer, despertar, que podamos atrevernos como ellos lo hicieron. Los recursos disponibles están para ti y para mí, y necesitamos llevarlos a la práctica. Tú y yo nunca vamos a saber cuánta fe tenemos, nunca vamos a saber qué dones hay en nosotros, a menos que no estemos dispuestos a ir adelante y ponerlo, como dice aquí, en el nombre. Hasta ahora nada han pedido, dice, pero pidan. Y ellos hicieron en el nombre del Señor. Bien, ya los dones, habíamos hablado la clase anterior, que los dones habían estado ya operando en la vida de los discípulos. Pero los dones no se circunscriben solo a un momento, a un tiempo o unos cuantos. La medida del servicio será la medida de recibir los dones para ese servicio. En otras palabras, la medida en la cual nosotros nos vamos a ver involucrados será la capacidad, los dones que recibamos para hacer la misión posible, donde estemos. ¿Sí? Por eso Pedro dice aquí, ¿cómo ponen sus ojos en nosotros? Como si fuera por nuestro poder o piedad. ¿Sí? En Mateo 28, mientras lo buscas, 18 al 20, podemos una vez más darnos cuenta que Jesús previamente anticipó las respuestas a las interrogantes que vendrían a una generación o a los mismos discípulos. Y les reitera que Él continuaría no solo en los cielos, sino estaría permanentemente Él y con todo lo que tiene para cumplir la misión. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 28, versos 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primero, el Señor Jesús dice, porque he recibido todo el poder, y tengo la autoridad, y son dos cosas distintas. Por ejemplo, la palabra exousia en griego significa autoridad recibida legítimamente. Y la palabra poder es dunamis, que ambas quieren decir que se confiere una autoridad legal, legítima, y se brinda el poder para cumplir la misión a la cual se asigna. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él ha recibido de una manera legal la autoridad y el respaldo para hacer que las cosas se logren, ¿no? Pero sigue diciendo, y el verso final dice, y yo estaré con ustedes solo unos breves días. No. Ese es el punto que nosotros necesitamos subrayar, apuntalar y guardar. Por eso tenemos problemas, porque cuando restringimos la actividad del Señor a un periodo de tiempo o a una sola ocasión, nos estamos limitando, porque el Señor ha estado y estará
hasta el último día. Es decir, su iglesia, sus recursos, el propósito no han caducado, no han concluido, continúan vigentes. Eso es lo que está diciendo. Y no nos va a enviar a la guerra desarmados. No vamos a ir a pelear una guerra sin recursos. Él llama, aquí lo vimos, Él llama, elige y equipa. Tú y yo somos esos. Y en la medida en que vamos involucrándonos en el llamado, en la dirección, Dios nos va a ir equipando para hacerlo. Por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 3 me agrada. Bueno, si alguien tiene, vamos a buscar Miqueas, no lo tenemos en nuestras notas, pero es algo que me agrada. En el libro de Miqueas, capítulo 3, y creo que es el verso 8, él es un profeta que está, un profeta que está enfrentando a un pueblo con un alto grado de corrupción, con un alto grado de una degradación moral, donde los 3 niveles de gobierno están involucrados: la autoridad civil, los líderes, como pastores o profetas. ¡Qué increíble! Y si ustedes pueden ver el libro de Miqueas, va a ser una gran oportunidad. Y Miqueas está ahí viendo cómo el deterioro de su pueblo, cómo la mentira se convierte en verdad, cómo legalizan lo malo para tratar de llevarlo a lo bueno. Ustedes lo van a ver ahí en ese libro. Porque ahí dice el Señor, ustedes aman lo malo. Hay otra escritura que dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No, aquí el Señor directamente le dice a los suyos, ustedes aman lo malo y lo bueno lo rechazan, ¿no? Pero Miqueas dice algo que es muy importante. 3:8, si es que es. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu Eso. de Jehová. Eso. Miqueas hace una declaración que está en relación directa con lo que el mismo Señor había dicho en Zacarías 4:6. No es con fuerza, no es con ejército. En otras palabras, cuando está diciendo eso, no es la habilidad, el talento, la capacidad, es mi espíritu lo que está diciendo. Miqueas dice, estoy lleno porque el Espíritu de Dios está en mí. Jesús dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recuerdan? Lucas 4. Y para hacer la obra, los discípulos o la siguiente generación para alcanzar al mundo, dijo, ustedes recibirán el poder, la llenura del Espíritu Santo para hacer esa obra. Y podemos darnos cuenta entonces, Miqueas es un vehículo, un medio, un canal a través del cual el Espíritu Santo también propició que todas estas cosas se lograra la misión a la cual Dios había llamado a Miqueas a hacerlo. Así que Dios nos va a equipar. Es como cuando dices, ay Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando Dios indica, Dios respalda. A veces es más nuestra forma de pensar en qué lo voy a hacer, en qué es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que la iglesia entonces descubrió, iniciando la iglesia en Pentecostés, la iglesia descubrió que las promesas se estaban cumpliendo y que había una fuente inagotable de poder a través del nombre de Jesús, bajo la llenura del Espíritu Santo, para seguir llevando ese mensaje que Jesús previamente había ya señalado. Ir y predicar el Evangelio, dice, ¿a dónde? A toda criatura. No estaba limitando a una contienda grupal de judíos. El Evangelio es precisamente, es universal, es la amplitud para mostrarle el gran amor que Dios tiene para el mundo. Porque Jesús siempre, aunque reiteró que había venido a los suyos, siempre señaló que no era el Evangelio privativo de su pueblo únicamente. Habló, por ejemplo, cuando dice odres nuevos o vino nuevo en odres nuevos. Nadie remienda con paño nuevo
al viejo. Lo que él estaba señalando era que el antiguo orden religioso estaba siendo ya caducado para establecer lo nuevo. Qué impactante, ¿no? Esa es la revolución que... Así es. Eso es lo que el Señor vino a hacer. El cumplimiento de las promesas implicaba primeramente a Israel. Pero eso no solo circunscribía el ámbito religioso, cultural o la identidad nacional de Israel. Israel debió ser el medio, el vehículo para inundar al mundo de las promesas de Dios. Ahorita con la lectura, ir a todas las naciones. O sea, que... Exacto. No, que todavía después había discusiones, ¿no? Entre Pablo y Pedro, de que es para los judíos. Es para los judíos. O es para las naciones. Exacto. Más adelante, en el capítulo 11, vamos a despejar esa realidad. Cuando Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio, que era gentil. Porque la teología de Pedro se centraba en el judaísmo. Y el Señor le tuvo que decir, Pedro, tú no puedes limitar lo ilimitado. Es que nosotros ahorita lo entendemos, pero si vemos el contexto de los primeros años después de Cristo, no había religiones así, en ninguna manera, y más en los judíos que eran el pueblo elegido. Así es. ¿Cómo iban a esa elección a pasarla a los demás? Pues, ¿sí? Que eran discriminatorios en sí. Y este paralítico nos hace referencia que la iglesia, los creyentes, tienen a su disposición los recursos necesarios para tratar con un mundo en crisis, con un mundo ahora sí que en necesidad y falto de la verdad. Pero somos nosotros quienes tenemos la libertad, la oportunidad de poder levantar la mano, compartir, como este domingo que tuvimos visitantes. ¡Qué grato! Porque eso manifiesta cuando compartimos que esa palabra continúa teniendo el poder para mover voluntades, para mover corazones, es decir, necesito, quiero, voy, y tarde o temprano, como tú, como yo, un buen día, cuando escuchamos esa palabra, vino el resultado y el Señor cambió todo lo que somos. Así que no dudemos que aún lo sobrenatural sigue operando en un mundo tan natural como nosotros lo vemos. Nos movemos más en el ámbito físico de los sentidos que seguir creyendo que Dios sigue teniendo el control. Jesús dijo, yo estaré con ustedes, dice, todos los días. Y cuando habla esa palabra, en un principio nos cuesta trabajo. Pero debo decirte algo. Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Días de nublado, días de crisis, que a veces cuando estamos pasando esos momentos pareciera que estamos solos, pareciera que no hay nadie, pareciera que estamos a la intemperie o a expensas de los demás, pero el Señor está ahí. A veces creemos que estamos luchando solos contra el mundo, contra la corriente, pero Él dijo, yo estaré contigo. Estaré contigo en los días de victoria, estaré contigo en los días difíciles, pero también estaré en los días de prosperidad, en los días de lucha. En todo tiempo el Señor está con nosotros. Es una ayuda invisible, pero con un alto grado de efectividad. Recuerden, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Sin lugar a dudas, porque va a sacar provecho de cada una de ellas. Dios va a sacar lo mejor de nosotros y a veces lo mejor sale cuando estamos bajo presión. El oro, para ser depurado, para extraer lo mejor del oro, tiene que someterse a una temperatura demasiado elevada. Y es donde no nos gusta estar. Y me incluyo, no nos gusta estar. Pero cuando Dios desea extraer lo mejor de nosotros, no es por capricho, es porque tiene algo más grande el día de mañana que no alcanzamos a darnos cuenta, y la estatura, la condición espiritual y la fe que tenemos el día de hoy no van a ser suficientes para enfrentar los retos de mañana. Tendrá que prepararnos hoy para ir ejercitando nuestra fe, desarrollando los dones,
moviéndonos en esa esfera, sabiendo que Él está con nosotros, a favor de nosotros y peleando nuestra batalla en contra de nuestros adversarios. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque cuando estamos bajo estrés, nuestros ojos solo se fijan en lo que no puede traer libertad. Siempre nos fijamos en aquello que está dañando, limitando. ¿Y por qué? Porque pasamos por ahí y seguiremos pasando. Pero recuerda, el Señor dijo, yo estaré con ustedes. ¿Ok? A mí cómo me ha ayudado eso. Muchísimo. Porque cuando hemos pasado tiempos difíciles, más difíciles que los difíciles, ¿no? Porque hay tiempos donde pasas eso. Y algo que me ha sostenido a mi esposa, a mí, es, tú prometiste, Señor, estar con nosotros. Y nada de lo que me está sucediendo está fuera de tu conocimiento. Y nada de lo que estoy enfrentando está lejos de tu capacidad. Solo ayúdame, Señor, a seguir adelante. Solo ayúdame a caminar contigo. Y el Señor, tarde o temprano, pasado el momento, pasando la prueba, nos lleva adelante. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Por eso esos textos son de mis favoritos. Porque hablan de una promesa, de una certeza, de una seguridad. Yo estaré contigo. Oh, qué tremendo. Si se fijan, Moisés dijo, tú puedes enviarme ángeles, Dios, pero no. Yo quiero que tú estés conmigo. Y el Señor estaba con él. A Josué, el continuador para entregar la tierra, que dijo, yo estaré contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Solo esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Eso es lo que Dios nos dice. Yo estaré contigo. Necesitamos creerle y mantenernos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Comentarios? Bien. Pedro hace entonces un sermón expositivo. Y es el sermón que me gusta. O sea, hay una diversidad de sermones, ¿no? Pero ¿por qué expositivo? Esa palabra lo define. Un sermón expositivo revela, declara lo que esa palabra es, tiene, conlleva y manifiesta. No es una postura, no es una vista doctrinal, personal, no. Es lo que dice. Ese es el secreto de exponer el sermón expositivo. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué dice la Biblia en relación con su contexto y con el resto de toda la Biblia? Ese es el sermón que a mí me gusta. Compartir siempre lo que dice. No lo que pienso, no lo que creo, no donde me inclino, sino qué dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y Dios respalda su palabra. Ese es el secreto. Y Pedro está haciendo entonces ahora una oportunidad para utilizar el milagro y comunicarle a esa gran multitud reunida los porqués y para qué. Así que él hace hace dos menciones que representaban para el pueblo judío una de sus jactancias, ¿no? Cuando dice, no es por nuestro talento, ni es tampoco por nuestra inclinación religiosa. En otras palabras, él dice, no es por nuestra impecabilidad moral, ni tampoco es por nuestra diligencia religiosa. Es decir, cuando hablamos de impecabilidad, es la ausencia de defectos, de arrugas, de errores, o si pudiéramos llamarlo más estrictamente, de pecado. Eso para el pueblo judío representaba un orgullo enorme. Y el Espíritu Santo está conduciendo a Pedro de tal manera que él ahora los dones se están moviendo en él. Y esos dones están fluyendo abundantemente en discernimiento, en sabiduría, en conocimiento. ¿Por qué? Porque se están conjugando en la medida en que se requiere. Pedro no tenía esa habilidad, esa capacidad. No podemos minimizar que era un pescador, pero no tenía
todo el conocimiento previo, puesto que el Espíritu Santo está equipándolo y es uno de los sermones con un alto grado de doctrina cristológica o de cristología. Es lo que está enseñando y solo puedes percibirlo y puedes hacerlo realidad por sabiduría divina, es decir, por el don de sabiduría, por el don de conocimiento y por discernimiento para saber lo que estaba aconteciendo en su entorno. ¿Sí? De esta manera, podemos entonces darnos cuenta que Pedro está mencionando que ellos no pudieron haber logrado en ningún momento un milagro ejecutar, porque ellos no tenían las características, las condiciones requeridas al respecto. Ellos simplemente fueron el medio. Y a veces, algunos creyentes le conferimos a ciertos hombres o mujeres el que Dios los use para un milagro y los colocamos en un pedestal, en una jerarquía, cuando debemos simple y llanamente decir, ellos fueron el medio, pero no para ser exaltados, no para ser reconocidos. Como Pedro y Juan dijeron, nosotros nos abstenemos de tocar cualquier cosa que diga que nosotros fuimos los autores. No, 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 no. Qué lecciones, ¿no? ¿Qué lecciones? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, hablando de dar, hablando de dones, hablando de ser parte de un cambio o de influir en una persona, el Señor dijo, lo que recibieron de gracia, de igual manera, de gracia, hacerlo. En otras palabras, no somos los autores, no nos ha costado más que rendirnos al Señor, y no tenemos por qué lucrar con un don que ni es nuestro y que solo le pertenece a Dios. Tanto no se aprovechan de esa situación, ¿no? De que creen que son ellos y la gente cree que son ellos. Exactamente. Exactamente. Eso es, yo recuerdo hace muchos años, voy a decir el nombre, no sé si el hermano está vivo o no, pero hace muchos años había un evangelista que se apellidaba Galván. Y él tenía un programa radial, ¿no? Y a veces yo lo escuchaba, mi esposa lo escuchábamos los domingos, sobre todo por la tarde, por la noche. Y él siempre decía algo que estaba fuera de contexto. Y, por ejemplo, decía, tuvimos una campaña, o sea, una reunión masiva, en una carpa donde fueron las gentes sanadas, donde Dios trajo milagros. Pero vamos a hacer un recorte de cada carpa para que usted la pueda traer en su cartera y el Señor le va a multiplicar su dinero. Envíeme dinero. No puede ser. Y muchos han hecho eso. Es como la cruz de Cristo, que le vamos a enviar una astilla y no, pues ya se acabaron el bosque de allá del Líbano, ¿no? No, incluso en la Edad Media muchos de los judíos eran, pues son muy listos, ¿no? Entonces llegaban y se había peleado el Imperio Bizantino contra Roma. Entonces, no, tengo la cruz del Imperio Bizantino, ¿no? Pues ya había 3 cruces de los santos y las reliquias, ¿no? Todas ¿sí? Las reliquias y los judíos las tenían carísimas. Es que ese es el punto, en que le han conferido a los artículos, a las cosas, ese poder, ¿no? Cuando en realidad el único digno es el Señor, quien hace como Él decide. Que es el inicio de ¿cómo se llaman las indulgencias penales? O sea, ese es el inicio, no cansándose de vender reliquias, posteriormente van a salir las indulgencias. Sí, ahorita voy a tratar de recordar cómo se llamaba este hombre que fue el primero en recoger ese dinero. Tilal Sin. Ahorita a ver si me acuerdo. Él fue en la Edad Media quien iba a cobrar, vender todas esas indulgencias para que precisamente Tlalcin, algo tenía ese, no sé si en el Google puedes encontrar, vendedor de indulgencias. Ahorita ya serían electrónicos. Es que bueno, él es uno de los pioneros. Es que el asunto primero es las cruzadas, las primeras cruzadas. Cuando van para allá hacen el montón de robos en Jerusalén. Sí. Entonces llegan con los reyes y con los papas. Aquí está, me traje esto
del templo y aquí está esto del templo de Salomón. Entonces eso fue la primera etapa. Ya se acabaron las cruzadas, ya no convenía ir para allá, el imperio otomano, los maometanos ya habían entrado más, entonces ya no podía pasar. Entonces, ¿qué nos inventamos? Pues las indulgencias, pues cómo salieron las primeras catedrales. Es que ese era el punto, de ahí era donde se obtenía para hacer esos grandes templos, ¿no? Johann Tetzel. Ese. ¿Cómo se apellida? Tetzel. 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 ¿Qué dice qué año? ¿Dice era? Murió, fue en 1517. Sí. Ya al final, porque ya ahí ya Lutero ya va Sí. a quejarse totalmente. Telcel es, por eso decía Tilal, sí, no me acuerdo, Telcel, ¿Telcel? Tetzel. No Telcel. Tetzel. No Telcel. Con Tetzel. Tetzel, sí. Ese es el promotor auspiciado por el Papa de ese tiempo, que no recuerdo quién era, pero de él sí me acordaba porque él fue el medio, el vehículo para poder ir a cada rincón Va a ser contra Gregorio. para traer, Gregorio X, que es contra Lutero. para traer todos esos recursos. ¿Y sí? Entonces, es lo que estamos viendo. ¿Sí? Que se le confiere a personas o cosas un poder del cual carecen. Y nosotros necesitamos aprender. Como dijo Pedro, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Quien lo hace es Dios y la gloria es para Él. Ese es el punto. Esa es la misión que nosotros tenemos. Si un buen día el Señor te usa o les usa a ustedes a través de internet para un milagro o para un ministerio trascendente, la humildad es la clave para no perder la vertical espiritual. León X fue el papa de eso. Ok. Gracias. Entonces sí me acordaba. Estuviera vivo mi maestro de Biblia, el hermano Pablo, entonces sí me dijera, sí le atinaste. Como la gente no tiene ni sentido común para eso, ¿no? No, lo que pasa que también, a ver, vamos al tema del cristianismo. El cristianismo está basado en un razonamiento, razonamiento que viene de lógica. O sea, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios, o sea, tiene esas cosas que son invariables, ¿sí? Y pues para ponértela más fácil, ¿no? Si te tomas la coca te va a ir mejor, pues está más fácil tomarte la coca y creer que te va a ir mejor, ¿no? Y si te pones este escapulario, pues con ese vas a tener la protección de todos los demonios. Bueno, eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Por eso el Señor dijo, yo estaré contigo. Y eran indulgencias como si fuera un don de Dios. Él lo manejaba como si fuera su don. Bueno. Don Sí, yo me acuerdo cuando estudié eso hace muchísimos años, por eso Telcel, y me acuerdo... No, yo había indulgencias, por ejemplo, de mis pecados. Entonces yo decía, oye, pero para no hacerlo yo, lo pueden hacer mis empleados. Sí. Ponían los empleados a hacer las penitencias de mis pecados. Sí, ellos pagaban el precio, pobres esclavos. No, Te vas a quedar ahí 3 días en ayuno. ¿Lo haces por mí? ¿No? Ok. Bueno, para ir concluyendo, los versos 12 al 16 que tenemos ahí, nos está dando una de las claves, o nos está revelando la clave precisamente de cómo nosotros podemos seguir de igual manera obteniendo la respuesta del cielo. Fe en el nombre del Señor Jesús. Ese es el ejercicio de nuestra fe, donde se acrecienta como resultado de una dependencia en Él. ¿Por qué? Porque sabemos quién es. Conocemos su ilimitada capacidad, por eso dijo, toda potestad me ha sido entregada. En otras palabras, Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que el Padre tiene está a mi disposición. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Eso es algo donde nuestra fe tiene que ir creciendo. Por eso es el secreto. ¿Por qué? Porque es la clave para liberar el poder que en los cielos está disponible a todo creyente. La Biblia dice que Dios es rico para con todos los que le invocan. Fíjate, rico.
Y ese es ahí donde nuestra fe debe crecer. No hizo un milagro para levantar al paralítico solo para revelar que Él es el Mesías, sino para mostrar a un mundo que la iglesia, su iglesia, continúa teniendo esos dones y esos privilegios para continuar haciendo la obra. ¿Ok? ¿Comentarios finales? Como al final del día necesitamos adjudicarle a alguien el poder de Dios y no le creemos Bueno, o a algo. pues es ahí donde nuestra fe debe colocarse. Tenemos una oración y vemos el resultado inmediato e inconscientemente dices, pues así ahora es la vez pasada, vamos con la misma fórmula, ¿no? Para que el resultado sea distinto. Sí, tenemos que regresar al inicio. La fe en su nombre. Ese es el secreto de nuestra vertical espiritual. No significa que no tengamos problemas. Vamos a ver más adelante que la iglesia experimentó enorme cantidad de conflictos, pero la fortaleza para seguir adelante radicaba en esa fe, en el nombre del Señor. Es donde tú y yo estamos hoy parados. Incluso ese es el rompimiento con la iglesia, o sea, la fe. O sea, es con lo que se va a demostrar. Pues a nadie le convenía que no existiera la Biblia, o que no se leyera la Biblia. Incluso ya había católicos, Eusebio creo que se llamaba, sí, ya aunque fueran católicos y murieran siendo católicos, ya iban en contra de todo lo que se estaba haciendo y que no se divulgara la Biblia, hasta que un monje agustino, que es Lutero, pone las 95 tesis. Sí, las tesis, sí, pero porque descubre en Romanos, descubre en Efesios cómo se va a conformar la iglesia y que es por medio de la fe. Entonces decía, bueno, entonces, ¿qué estás perdonando? ¿Por qué perdonas pecados? ¿Por qué cobras? ¿Por qué las reliquias? Es eso, o sea, es la antesala de las indulgencias plenarias, porque el tanto que fue, se acabaron las reliquias, o sea, ya la misma corona, la espina de la corona ya había más coronas de espinas que nada, entonces siguieron las indulgencias y cómo se enriquecían en las abadías, en los monasterios y en los conventos, que pues eran flojillos los católicos, ¿no? Y los jesuitas salieron contra esa rebelión reformista, que ya son son más cristianos los jesuitas que nosotros mismos. No, es que la verdad, el Señor Jesús dijo, la verdad los hará libres, en todos los aspectos. Y si lo hablas en política, a muchos no les gusta que su pueblo tenga acceso al conocimiento, a la verdad. En la religión, igual. En cualquier ámbito, Jesús dijo, la verdad los hará libres. Yo estaba con un abogado también viendo eso, o sea, de que no le conviene al gobierno que la gente conozca, porque si no, pues te quitan al gobierno, ¿por qué no? Pues vamos a dar gracias y a todos ustedes a través de internet. Qué excelente compartir el día de hoy una grata enseñanza. El Señor nos permita seguir ahondando en lo que nos deleita y forma parte de nuestra vida. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos este tiempo maravilloso. El cerrar nuestro día después de labores, después de ir corriendo de un lado a otro y llegar hoy, Señor, abrir tu palabra y ser bendecidos. Hemos escuchado que la fe en el nombre de Jesús continúa haciendo posible lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús oro por mis hermanos presentes como por aquellos a través de internet, para que esa fe en tu nombre haga posible una vez más que tus recursos del cielo vengan a su favor, que envíes la respuesta que tanto necesitan para continuar adelante, Señor. Fortalece su amor, su confianza y certeza y ser llenos de tu Espíritu para seguir adelante. Padre, ayúdanos para ser útiles, para ser un medio, un canal
a través del cual, Señor, tu gracia, tu amor y tu poder puedan fluir para bendecir y tocar a otros. Padre, te damos gracias porque sabemos que en el nombre de Jesús tendremos la respuesta que necesitamos a las necesidades de nuestro tiempo presente. Gracias por la disponibilidad de los dones que son una realidad para aquel que cree. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bendiciones.